Justo agarrando un poquito lo que ha mencionado es cierto, han habido y hay críticas al equipo Lavajato, al equipo especial, etcétera. Quiero rescatar un poco las palabras que nos dijo un invitado anterior a usted, el doctor Germán Juárez Atoche, que independientemente de las críticas, se han visto resultados. Es cierto que era imposible ver resultados al inicio, porque hablamos de investigaciones largas, crimen organizado, megacasos muy complicados, que el solo hecho de llevarlos a juicio implica no solo tiempo, sino una logística y una preparación increíble, pero que, repito, se están viendo ya a la fecha resultados con varias sentencias. No diré un montón, porque los casos son tan grandes que una sola sentencia es para celebrarlo bastante, y que justo ya ahora sí, hablando sobre su labor como fiscal, en su momento hablé con el doctor Juárez Atoche de algunos casos que él ha estado llevando a cabo, que él ha estado dirigiendo, como el caso de Susana Villarán, como el caso de la sentencia en contra del expresidente Toledo, y de la información que por supuesto tenemos, esa información pública, sabemos que usted está ahorita dentro, por supuesto, de otros casos, pero hay dos en particular de los que me gustaría poder conversar con usted y que nos explique un poquito de qué trata. A ver, primero, el caso Cócteles. El caso Cócteles que, sin entrar a detalles, porque yo ciertamente tengo sí cierta cercanía con el caso y conozco los hechos, pero qué mejor que escucharlo de usted, sobre todo para quien nos esté viendo y más allá del concepto caso Cócteles y que sabemos que Keiko está investigada dentro de este caso, que hubo un juicio, pero que después hubo una nulidad y que tal vez no se entiende bien para un ciudadano común y corriente o incluso un abogado que no está empapado del caso, que es muy grande. Quisiera que primero nos pudiera explicar, antes del tema procesal, en el caso Cócteles, finalmente, ¿qué es lo que se está investigando? ¿Qué es lo que presuntamente ha ocurrido y que vuestro despacho ha investigado y ha acusado e incluso ha llevado a juicio? ¿Qué es lo que, cuál es el acto o actos ilícitos que hay detrás de de toda esta investigación y proceso? A ver, para entender el caso Cócteles, hay que entender qué es la actividad que realizaba la empresa Odebrecht desde el Brasil hacia todo el mundo. Em, a finales del año 2016, la empresa Odebrecht y sus funcionarios claudicaron ante la justicia norteamericana. Es por eso que el 23 de diciembre del año 2016, la Fiscalía General del Estado de Nueva York hace público el acuerdo de culpabilidad de la empresa Odebrecht. ¿Y por qué te digo esta fecha en particular? Porque 2 días después era Navidad. Entonces, yo cuando tengo la oportunidad de dictar algunas charlas, siempre les digo a quienes me están escuchando, imagínense ustedes 2 días antes qué estaban haciendo cuando se da a conocer que en nuestros países Odebrecht no solamente había dado millonarios sobornos, sino que también había financiado campañas políticas. Porque el acuerdo de culpabilidad con las autoridades norteamericanas, Odebrecht reconoce eso. Es decir, que tenía un mecanismo bastante complejo para no solamente sobornar funcionarios de los países, sino también para darles dinero a sus campañas como consecuencia de esas ganancias que obtenía de estos contratos corruptos y que luego en una suerte de mecanismo o de inversión de esas utilidades ilícitas las canalizaba para financiar las campañas políticas y así obtener luego la venia de quienes iban a ser las autoridades en esos países. Y el Perú no ha sido la excepción. Han habido muchos países en los cuales se ha dado este fenómeno. ¿Qué es lo que diferencia el Perú de otros países? Es que en el Perú se ha podido tener ese avance que en la actualidad podemos estar hablando ya de condenas, como bien me lo comentas, de al día de hoy 2 expresidentes.
para que me puedan entender quienes nos están escuchando, la historia republicana de nuestro país registra 4 expresidentes de la República condenados. Augusto B. Leguía, condenado por corrupción. Alberto Fujimori, condenado también por corrupción, por si acaso. Aceptó cargos de peculado, de haberle entregado $15 millones a Vladimiro Montesinos. Tenemos al expresidente Alejandro Toledo, por el caso Lava Jato, por la obra interoceánica, y este año el expresidente Ollanta por haber recibido dinero para su campaña política. Y a continuación se va a concluir el caso del expresidente Martín Vizcarra, también por el caso Lava Jato, que está viendo el doctor Germán Juárez, de un excelente trabajo. Pero lo que te quiero indicar, de los 4 expresidentes que el Perú puede indicar están condenados, 2 corresponden al caso Lava Jato. Entonces, es una situación histórica. No, hay quienes quieren menospreciar nuestro trabajo y decir no hay resultados. A ver, lo que estamos señalando son datos objetivos. ¿Esto tú lo puedes comparar en otros países? Mira, difícilmente. Pocas veces se suele llevar a una investigación a un expresidente y menos a un juicio oral. Hace poco a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina la condenaron, pero está cumpliendo su sentencia en su domicilio, en su vivienda. Pero Condenada, finalmente. Condenada. Pero el pueblo argentino, o por lo menos quienes creían que se está haciendo justicia, celebraron un resultado de que la justicia llega finalmente. En nuestro país se ha roto ese mito de que hay personas con privilegios. Hay un artículo, no recuerdo en este momento, de un politólogo peruano que escribió de que el expresidente Alan García era uno de los últimos privilegiados de la nación, quien creía que la justicia no podía llegar a él. Alberto Vergara escribió eso. Es decir, en el Perú cualquier persona puede ser investigada, desde un expresidente hasta un ciudadano, hasta un fiscal. Yo tengo investigaciones que puedo considerarlas de denuncias calumniosas, pero me investigan, me están investigando. Entonces estoy sometido. Lo que es un problema, es que no se puede investigar y no se pueda sancionar los crímenes. Y eso es la impunidad. Y eso es lo que lamentablemente se quiere imponer en el país cuando, por ejemplo, vamos al caso Cocteles. El caso Cocteles era un caso que había llegado a juzgamiento el año pasado, con toda una campaña para desacreditar el caso, desacreditarme, delegitimarme, pero llegó a juicio oral. Y el Tribunal Constitucional, en 2 sentencias, se bajó el caso. Y ahora, ¿cuál es el estado del proceso? Que inéditamente llaman a un fiscal a una audiencia ante el Tribunal Constitucional en un habeas corpus, que era una causa ya cerrada a mayo de este año, y la reabren para incorporarme, y el pedido de la defensa es que se anule todo el caso y se archive. Y el Tribunal Constitucional puede ordenar el archivo según establezca si había una afectación al principio de legalidad. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no solamente el delito, el crimen, afecta a la sociedad, sino también la impunidad, porque la impunidad también tiene que ser reprochada. Es decir, esta poca capacidad o nula para sancionar delitos. Bueno, el Perú, afortunadamente, hace algún tiempo puede investigar y puede llevar a juicio oral, pero probablemente después del caso Cocteles se marque un antes y un después, porque el caso Cocteles lamentablemente nos va a conducir a que este dinero que la empresa Odebrecht penetró en las campañas políticas de varias agrupaciones políticas, seguramente el Tribunal Constitucional dará un manto de que no constituye un delito y por lo tanto saneará, yo escribí un artículo hace poco, saneará el financiamiento que han recibido estos partidos de dinero de procedencia delictiva, pero generará lamentablemente un precedente
muy riesgoso cuando otras actividades delictivas inserten dinero en las campañas políticas. ¿Por qué? Porque lo que el Tribunal Constitucional definiría es que esto no es lavado de activos, a pesar de la casación de la Corte Suprema que estableció que sí puede configurar delito de lavado de activos, y por el contrario lo va a degradar a un delito de menor gravedad, como es el financiamiento ilegal a partidos políticos. Comprendo el debate y la discusión ante el Tribunal Constitucional. No me meto ahorita al menos en el fondo de ese asunto, porque es algo que el Tribunal Constitucional deberá dilucidar, donde, como usted dice, podrá dar este manto creando un precedente riesgoso, o tal vez rechazarlo. Creo yo que eso lo podremos ver un poco más, bueno, tal vez no un poco más, pero más adelante. Pero aún no me termina de quedar claro finalmente cuál es el acto concreto o el hecho concreto que se ve en el tema cócteles. ¿A qué me refiero? De lo que nos ha explicado, ya comprendo perfectamente Odebrecht, comprendo perfectamente este truncado sistema de sobornos multimillonarios a funcionarios y a postulantes a futuros cargos públicos, entiendo a efectos de asegurar futuras mega obras de gran envergadura. Pero en el caso cócteles, entiendo Fuerza Popular y Fuerza 2011 en su momento, ¿qué es concretamente lo que habría realizado? Bueno, no solo Keiko, sino el hecho en general. ¿Qué es concretamente lo que habrían, independientemente de la calificación jurídica, por supuesto, qué es concretamente lo que habrían realizado como acto presuntamente ilícito? Aún no me queda completamente claro. No, y gracias, porque eso me motiva a poder utilizar tal vez términos para que me puedan entender. Y esto lo he tratado de explicar en 2 artículos. El primer artículo es 2 casos, un cordón umbilical, que trata el caso de Ollanta y de Keiko Fujimori. Es decir, ambas campañas en el año 2011 fueron financiadas con dinero de procedencia de la Caja 2, dinero que es de procedencia de las ganancias ilícitas que tiene la empresa Odebrecht. Si es que al candidato Ollanta Humala le entrega $3 millones para su campaña el año 2011 y actualmente está condenado, entonces la lógica básica Por analogía, que uno se mismo preguntaría, hecho, mismo derecho. obviamente no Claro. estoy tratando de imponer la analogía, ni que esto no se puede interpretar de manera jurídica, pero nuevamente, Pero da esa sensación porque el hecho es similar. la predictibilidad que debería llevarnos, Ujú. ¿verdad? Claro, la predictibilidad de la justicia. Estamos ante un escenario tal vez no idéntico, pero similar en muchos detalles. Entiendo que su razonamiento es que la decisión judicial debería seguir esa misma línea o una línea parecida. Debió, ¿no? Ajá. Porque finalmente era el mismo colegiado, condenó al expresidente Ollanta Humala, estaba juzgando a la señora Fujimori y extendieron los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional. Odebrecht tenía un departamento de sobornos. Es que probablemente no se conocen estos alcances de cómo es la corrupción transnacional. La corrupción transnacional no es como la corrupción local, en donde se comisiona seguramente a alguien de la empresa o al contador o al abogado que haga y pague el soborno. No. Y cuando hablamos de un departamento de soborno es algo que no se tiene en la contabilidad. Es por eso que se le conoce como la caja 2. Es decir, la caja 1 es la caja contable, la caja auditable, la caja que sigue todo el procedimiento. La caja 2 es esa caja oculta. La invisible. La invisible, la que utiliza el Drowsys como un software que solamente tienen acceso a aquellas personas que van a manejar el pago del soborno. Pero que esa caja no solamente se alimenta para pagar el soborno, sino que como consecuencia de haber ganado una obra sobrevalorada, pues hay un porcentaje Un de... monto muy superior al que debió costar realmente. Entonces, eso sirve para alimentar esa caja. Entonces, ese dinero que se tiene en la caja 2 es el dinero que finalmente se entrega a las campañas políticas. Y es ahí en donde comienza, pues, el delito. Es decir, cuando las personas comienzan a recibir este dinero, lo comienzan a captar y tienen como objetivo alejarlo de su origen. Es decir,
hacerlo más distante de la procedencia del dinero y para que pueda luego limpiarse. ¿Qué implica limpiarse? Que ingrese al sistema financiero. O sea, no es que reciben el $1.000.000. Y vas al banco y lo depositas. Exactamente. Imposible. Porque en la tendrían que vida. haber hecho la declaración de procedencia. Lo que hacen es simplemente tener mecanismos de ocultamiento. Es decir, comenzamos a fraccionarlo y ahí viene el pitufeo, la utilización de cambistas, el pago de publicidad. Es decir, Falsos aportantes. falsos me parece, aportantes. también. Entonces, el dinero ingresa a las cuentas bancarias en montos menores y con ese dinero comienza a gestionarse los pagos en las campañas políticas. Es decir, el caso Cocteles es el caso con características similares al caso del expresidente Ollanthumala. Si quienes han seguido el juicio contra el expresidente Ollanthumala se darán cuenta que quienes fueron a declarar fueron falsos aportantes. Quienes fueron a declarar fueron cómo se gestionaron estas falsas rendiciones de cuenta. Bueno, el caso Cocteles también tenía esa larga data de falsos aportantes. Claro, esa misma secuencia. Entonces, ¿a qué es lo que llegamos? Lo que llegamos es que, bueno, hay una justicia que lamentablemente no fue predictible porque nos vemos en un escenario, y ahí sí no concuerdo contigo, en donde el Tribunal Constitucional aparentemente ya tendría una decisión, y lo digo porque, y con todo el respeto que se merece las instituciones de nuestro Estado, porque esto yo lo había anunciado ya desde el año 2021 o 22 cuando presenté la acusación. La única manera de que el caso Cocteles, en el caso Cocteles no se haga justicia es con la utilización de la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional tiene un origen político y no lo podemos negar, no lo podemos desconocer. El Tribunal Constitucional se origina en el seno del Congreso de la República. ¿Quiénes eligen a los magistrados del Tribunal Constitucional? Las fuerzas políticas. Pero ¿qué es lo que se espera? Que cuando estén en el tribunal, cuando estén en el ejercicio de la función, en el máximo ente de la interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional, pues se desvinculen de ese pasado político. Pero si tú me permites, con el derecho de crítica a las resoluciones judiciales que le asiste a todo ciudadano y ciudadana, vamos viendo de que algunas decisiones o muchas decisiones lamentablemente terminan validando muchas decisiones o leyes, normas que ha dado el Congreso de la República y que son reprochables jurídicamente. Entonces, el resultado, claro, no lo conocemos y seguramente espero que Jepus me invite para tal vez analizarlo y comentarlo. En su momento, cuando salga, su momento. definitivamente vamos a necesitar leerlo y criticarlo. Porque claro, usted bien lo ha dicho, todo el mundo tiene este derecho constitucional de la libre crítica a las decisiones de las autoridades, que lo critiquemos, como yo también ampliamente he criticado algunas decisiones muy puntuales, forma parte de nuestro derecho democrático y constitucional. Ahora, dejando nuevamente por un momento de lado el tema del Tribunal Constitucional, procesalmente hablando, ¿cómo se encuentra ahorita el caso Cocteles? Porque algo se ha mencionado acerca de la nulidad del juicio y qué tanto se ha retrotraído esta situación. Estamos nuevamente a puertas de iniciar un juicio, estamos nuevamente a puertas de iniciar una etapa intermedia. ¿Cuál es la condición en la que se encuentra el caso? Lo explico en un artículo que entiendo va a salir en EGPU también publicado. El juzgamiento se instaló el 1 de julio del año pasado, a pesar de que las defensas procuraban de que no se instalara. Se instaló y mira uno de los aspectos que se logra en este juzgamiento fue la aceptación de hechos por parte de la defensa de la señora Fujimori. Cito en este artículo los minutos exactos donde la abogada de la señora Fujimori reconoce haber recibido aportes, pero su planteamiento de cara al juzgamiento era de que eso no constituye una infracción penal, sino es una infracción administrativa. Es decir, después de muchos años, llegamos a un juicio oral en donde la defensa terminó claudicando y aceptando que la fiscalía tenía prueba de que había un hecho reprochable jurídicamente. Hemos estado actuando la prueba,
testigos que han ido a juicio oral y han reconocido que eran falsos aportantes, hasta que el Tribunal Constitucional, en estas dos sentencias que te comenté, en la de el caso Arsenio Oreguardia, que estableció de que era un fiscal perjudicado, algo que no encontramos, un En antecedente. algún momento me parece que conversé con usted acerca de específicamente de ese término, que dentro de la terminología penal, más allá de la constitucional, la palabra perjudicado es un poco ambigua. Es un sujeto pasivo, tal vez es un agraviado, o el sujeto pasivo que puede ser de la acción o que puede ser el delito, pero perjudicado a secas no tiene un amparo penal como para tener una claridad de la figura. Y eso sí, yo también lo he criticado, porque independientemente de la decisión, ahí, a mí, al menos a mí, más me confunde. Y tanto confunde, disculpa que haga este paréntesis al comentario, que incluso ya muchos quienes están siendo investigados aluden precisamente a esta sentencia del caso Arsenio Oreguardia para pedir la exclusión del fiscal o de la autoridad que las está investigando o los está investigando. Bueno, retomo. Entonces, bajo ese argumento de que me había perjudicado como consecuencia de los actos de obstrucción, es decir, de que procuraron que los testigos no declaren en la fiscalía o que declaren falsamente, bueno, anularon parte del juzgamiento. Y la estocada final, es decir, lo que propició la anulación de todo el juicio oral fue la sentencia que se dicta a favor de José Klimper, que era acusado, en donde se había señalado que la fiscalía había afectado el principio de congruencia. Pero mira, eran más de 40 acusados y en mayoría 2 de los jueces de juzgamiento deciden hacer extensivo una sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo sabes bien por la experiencia en el litigio, que no todos tienen la misma condición al momento que son llevados a juicio oral. Es decir, las imputaciones son específicas. Bueno, ese ejercicio de haber determinado si los alcances se daba en cada una de las situaciones de los acusados, no lo hizo el colegiado en mayoría. Lamentablemente, la sala confirma esa decisión y anula el juzgamiento y hemos regresado a la etapa de formular una nueva acusación. Se ha presentado de acuerdo a los parámetros que establece el Tribunal Constitucional y estaríamos a la expectativa de que el juez cite a las audiencias de etapa intermedia, pero nuevamente estamos a la espera de lo que el Tribunal Constitucional resuelva. O sea, dentro del proceso penal se regresó, entiendo, a la emisión del requerimiento acusatorio, y también entiendo, si bien no lo dijo, de que el requerimiento, este nuevo requerimiento acusatorio emitido, no el mismo que en algún momento se debatió en la etapa intermedia, ya, entre comillas, para evitar devoluciones, ya debe ser bastante similar, no obviamente no idéntico, pero similar a la versión final que llegó a juicio, porque finalmente si se repite el debate, en teoría los argumentos serían iguales y las decisiones iguales, en teoría, por supuesto. Y esperando nomás que las defensas hagan sus respectivas observaciones dentro del plazo de ley y, bueno, que se convoque audiencia, pero con este pequeño, no sé si decirle preocupación, problema, pero ante este inminente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que si bien es un tema paralelo, va a afectar directamente el caso en el extremo en el que, si se pronuncia, en el sentido en el que usted ya está pronosticando. A ver, al menos ya el tema cócteles lo estamos entendiendo.